buenos días. Bueno, es un honor estar al frente de ustedes para hablar de un tema sumamente apasionante como es el control biológico. Es indudable que una de las mentes más brillantes de la citricultura mundial es el doctor Manuel Ayuste, ¿no? Digo esto porque estuve el año pasado en los viajes de observación en los diferentes puntos, tanto del norte como del sur, ¿no? Con el doctor Ayuste y su equipo. Él en cada zona preguntaba a los encargados de campo con cuántas aplicaciones sacaban la campaña. Entonces, como respuesta, era 25 a 30 aplicaciones por campaña, ¿no? Entonces, cuando se trató de reunirnos para que nos expusiera todo lo que había visto en campo, él manifestó que aquí en el Perú se hace cualquier cosa menos citricultura. No se puede cosechar con 25 o 30 aplicaciones de diferentes productos. Es tremendo, ¿no? Entonces, pues, eso nos invita a reflexionar, eso nos invita a ver otras estrategias que sean amigables con el medio ambiente. ¿Y qué mejor que un control biológico? Nosotros, Perú, hemos sido líderes del manejo integral de plagas. Practicamos el control biológico de hace más de 115 años, cuando empezó con la importación de parásitos para Pinnaspis strachani, o piojo o pulgón del algodón. Se trajo a Encarsia citrina, se trajo a Encarsia lonsburin, se trajo a Phytis diaspidis, ¿no? Para Pinnaspis. O sea, de manera tangencial también agarraba a los cítricos, porque también tenemos esa plaga en cítricos. Y estos parásitos también funcionan en Pinnaspis aspidistra. Como ven, desde un principio, o sea, desde hace 115 años, los primeros indicios de control biológico en cítrico. Y en cítrico se ha trabajado bastante en lo que es control biológico. En cítrico, para cítrico se ha importado parásitos de diferentes partes del mundo, ¿no? Justamente he tenido yo la satisfacción desde hace 56 años de haber recibido, pues, por lo menos 150 especies de diferentes países. Entonces los he criado, conozco sus costumbres, los conozco al dedillo, ¿no? Entonces es sumamente interesante. Por eso se recomienda, pues, antes de hacer cualquier aplicación, aunque estamos acostumbrados de aplicar hasta por si acaso, antes de iniciar un tratamiento, piensen en lo que pueden matar. Antes de aplicar, debemos de ubicar nuestra plaga clave en diferentes cuadros, como por ejemplo, las plagas pueden dividirse, de acuerdo al control biológico, plagas con eficientes enemigos naturales. Hay una infinidad de plagas con eficientes controles biológicos. Estas plagas ya no requieren de un control químico. Tranquilamente se puede lograr satisfactoriamente a ejecutar el control biológico en estas especies, ¿no? Coccus hesperidium, Planococcus citris, Seisetia sp, Aleurocticus blocosus, bueno, en fin. Todas estas especies hemos podido controlarlo a través de la historia con controladores biológicos. Para eso te contábamos también, pues, con un laboratorio especializado, ¿no? Dirigido por el ingeniero Óscar Bengolea, Juan Salazar Torres, Francisco Pacora,
¿no? Entonces, pues, se tenía un gran staff de profesionales dedicados al control biológico. El control biológico en eso entonces llegó a sonar mucho a nivel mundial. Fue de admiración. Especialistas que llegaban decían, bueno, tienen las mejores crianzas del mundo, teníamos pues parásitos de África, de Australia, en fin, de todas las nacionalidades. Otro grupo viene a ser las plagas que con enemigos solo parciales, o sea, son capaces de impedir, no son capaces de impedir por sí solas, es necesario ayudarlas. Entre ellas se encuentra Lepidopsis vivae, Pinnaspis aspidistra, Phyllonistes citrella, ¿no? Hay otras que no tienen un control biológico, ¿no? Como por ejemplo el principal, el ácaro tostado. Paralatoria pergandei tiene control, pero es difícil de trabajar con ella. En Puasca también podría contrarrestarse con crisópidos. En un campo atacado en Puasca o de Lorito, vamos a ver posturas de crisopas como si fuera crianza en laboratorio. O sea que crisopa le gusta comer los estados ninfales del lorito. Contemplen, cuando tengan ataque de lorito en sus mandarinas, van a ver siempre posturas tremendas de crisopas. Ellos comen a las ninfas. Bueno, vamos a presentar algunos controles o controladores eficientes, ¿no?, que se han podido criar, que se han podido soltar, liberar, encontrándose resultados súper satisfactorios. Por ejemplo, Siphoninus pilari es una mosca blanca que irrumpe en el sur del país, ¿no? Llega en grandes nubes. La presencia de esta mosca fue terrible. En Tacna, inclusive, pedían que se haga zona de emergencia, pedían que se compre tractores, que se compre productos, en fin. Iban a inclusive salir a las pistas a bloquear carreteras, ¿no? Entonces, fuimos con uno de los principales agricultores, fuimos a Chile, a Argentina, a buscar la solución. Y porque ellos fueron los que nos mandaron, nos contagiaron a este bicho, ¿no? Entonces vimos en Chile, bueno, primero en Argentina, que había arrasado con la plaga la helada que había llegado, 8 días de helada, ¿no?, que era 8 grados bajo cero. Entonces no mató hasta las plantas. Eso fue suficiente. En cambio, en Chile contemplamos la presencia de un coccinélido. Mientras conversábamos con el agricultor, los coccinélidos pululaban todo el ambiente, volaban por todo lado. En una hoja de olivo se podría contemplar 6 o 7 larvas comiendo moscas. Los chilenos le llamaban las chinitas. Su nombre era Clitostetus arcuatus, ¿no? Entonces compramos, se aprovechó el agricultor y nos vendió 2.000 chinitas por $200, ¿no? Como el agricultor que había ido tenía un bolsillo como de payaso, o sea, era súper poderoso, compró las chinitas. Una parte lo soltó en su fondo, o sea, 1.000 individuos en su fondo y 1.000 individuos en los focos principales de Tacna. Y comenzaron a perderse las moscas como por encanto, ¿no? Los agricultores que se oponían, que pedían todo, inclusive por no colaborar en que se declare en zona de emergencia, querían sacarme en burro, ¿no? Pero poco a poco se fueron convenciendo de la eficiencia de este controlador.
Entonces, era su entusiasmo que la chinita quería emplearlo en todo, hasta para controlar orugas, lo cual no servía, ¿no? Pero fue algo extraordinario. No se ha vuelto a repetir ese problema, gracias a la presencia de la chinita. Esa es la famosa chinita, Clitocetus arcuatus, coccinellio, súper pequeño, pero eficiente hasta nomás, ¿no? Y puede también estar recomendado en algunas moscas blancas que tiene el cítrico. El caso de los pulgones. El cítrico tiene pues una variedad de pulgones, varias especies, entre ellos Aphides spiræcola, Mysus persicae, Toxoptera auranti, Toxoptera citricida, ¿no? ¿A cuáles más agresivas? Pero este problema está en función a la presencia de sus controladores. Si uno cuenta en el debido oportuno o en el tiempo oportuno de sus controladores, entonces el problema queda totalmente resuelto, ya no es problema. Justamente el 22 de marzo, ¿no? ¿Hará cosa cuánto? 20 días, pongamos. Como nosotros hacemos visitas a los agricultores o a los citricultores y después ayudamos a resolver los problemas que tienen, al ver su problema de pulgones, le digo, mira, vayamos a Famesa. Famesa es una fábrica de explosivos. Camino a Famesa hay unas enredaderas. Justamente ahí se puede apreciar, ¿ve? Estas enredaderas que salen del río. Estas enredaderas albergan a un pulgón. Es un pulgón amarillo, Aphis neri. Ese pulgón no ataca al cítrico, pero en cambio tiene un jale único, absorbe todos los parásitos habidos y por haber. Entonces, justamente ahí podemos observar, ¿ve? Todo esto son parásitos ya prácticamente, ¿no? Se puede sacar hasta 3 parásitos. Tenemos a Lysiflebus testaceipe, tenemos a Phidius colemani, tenemos a Felinus sp y Coccinellidus además. Pero con estos parásitos, a la fecha de 29 de marzo, el 22 cazamos un poco y mandamos hasta el 29, ya no había prácticamente pulgones. Y entonces me trasladé también a Santa Rosa. En Santa Rosa hay un fundo que ya están criando estos parásitos en la forma más simple, ¿no? Crían en la planta globo. Se siembran las plantas globo a 40 centímetros de distancia, ¿no? Puede ser varias hileras, que no le falte agua, ¿no? Entonces, esa planta globo atrae a los pulgones, a la Phidius, a la Aphis neri. El Aphis neri es totalmente parasitado por esos parásitos. Es bárbaro. Esos parásitos crean un pánico en los pulgones, hasta en los cítricos, entonces lo limpia. Entonces, volvimos a ver el punto de los cítricos el 3 de abril. El 3 de abril ya no había nada. ¿En cuánto tiempo? Menos de 12 días o 10 días. Entonces, pues, estamos perdiendo un parásito muy importante y con una acción tan simple que es sembrar su planta globo, ¿no? Viene solo su pulgón amarillo y su parásito llega también, lo atrae. Entonces, después colecta ustedes las hierbas, ¿ve? Totalmente infestadas la planta globo, ¿no? Después se hace la colecta, todo esto son pupas. Aquí habrá pues unos 100.000 avispas. Entonces lo que hicimos es más que agarrar y colocar en las mismas cajas de cosecha, con periódico abajo, y entonces
extraordinario, sinceramente extraordinario. ¿Cuántas aplicaciones nos hemos economizado? ¿No? Entonces, así a veces aplicamos, por si acaso, aplicamos así indebidamente, ¿no? Tenemos al encargado de campo que es un pistolero ciego y dispara sin ver. Es importante que tengan en cuenta estas herramientas biológicas. ¿Ok? Como les digo, les vuelvo a repetir, 65 años de mi vida he trabajado con ellos y cada vez estoy más apasionado, ¿no? Es caramba, es un regalo pues divino y debemos aprovecharlo. Este es el caso de minador. El minador también causó un estrago tremendo cuando recién entra, más que demoró 8 meses para que se pasee por todo Perú. En 8 meses dio la vuelta olímpica por todo el Perú, haciendo destrozo y medio, ¿no? Entonces la preocupación del ministro de ese entonces nos dio la tarea de buscar un controlador biológico. Sabíamos de la existencia de esta avispa, es Agenias piscitrícola, ¿no? Traíamos a Agenias piscitrícola, tratábamos de multiplicarlo, ¿no? La primera vez tratamos de multiplicarlo en Tumbes, pues no la conocíamos todavía bien, fracasamos. Sacamos de 15 avispas, sacamos más que unas 3 o 4 avispas, no fue negocio. Entonces, varias veces, varias traídas, varias remesas, las perdimos en el camino, hasta que nos amenazaron. Dijo, va a rodar cabezas. Entonces, con esa amenaza, ¿qué cosa quedaba? Felizmente llegó a mis manos una metodología española, ¿no? Era importante. Con esa metodología española la aplicamos y inundamos todo Perú. Invitamos a los argentinos de nuestras avispas, invitamos a los argentinos de nuestra metodología de producción, ¿no? ¿Para qué tanto sacrificio? Porque ahora ya no se ve en campo, ¿no? ¿Por qué? Por si acaso. Esta avispa llegaba tranquilamente a controlar a un 90% de la presencia del minador, sino su pecado era de que su parasitismo empezaba en huevo o larva 1, pero la larva que estaba parasitada continúa haciendo estrago, o sea, sigue comiendo. Y recién, cuando hace su cámara pupal, se empupa. Y es una larva, es gregario, o sea, de un solo huevo puede haber hasta 10 individuos, ¿no? Y todos del mismo sexo. Pero a veces ese huevito o esa larva 1 ha sido parasitada por 2 hembras. Entonces ahí vienen ya diferentes sexos, ¿no? Es sumamente interesante. Fue un logro tremendo. Repartimos por todo el Perú, ¿no? Pero el agricultor no quería ver que su planta esté así encrespada. Y comenzaron con las aplicaciones. Entonces, en vista de eso, todavía trajimos otra avispa. Es Citrostitchus filonestoides. Esta avispa es parásito de larva, no es de huevo ni larva 1. Y la larva del minador llega a perjudicar a la hoja más que un 30%. Formidable, una avispa de buena envergadura, ¿no? Pero también no les gustó. Siguieron aplicando, ¿no? Ese es el estado pupal de la avispa. Miren, todo esto que ven acá se rodea de su excremento y debe ser un mecanismo de defensa, ¿no? Pero también nosotros por esa característica conocemos la presencia de él. Citrostitchus filonestoides es por la presencia de su excremento.
Ninguna avispa pone su pupa así, ¿no? Es muy interesante. Es otro caso pintoresco. Es un caso que, bueno, que es el que dio el salto. Él fue el caño, ¿qué le digo? El que catapultó al control biológico. Con esta plaga se hizo famoso el control biológico. Esta es la Histeria purchasii. Eso hace más de 200 años, ¿no? Pero hasta ahora sigue molestando. ¿Debido a qué? A las aplicaciones indebidas. Surge como un problema creado por el hombre. Y cuando aparece, causa un estrago tremendo, si es que no contamos con su controlador biológico. Esta especie, si no tiene controlador biológico, va a ser muy difícil que lo pueda controlar. Es muy difícil. Ha sido demostrado en los 200 años que existe esa plaga, ha sido demostrado en todo campo. En cambio, mire las plantas totalmente saturadas del hongo negro, ¿no? El aspecto es tremendo para el cítrico. Entonces bombardean y empeoran el asunto. Miren, este bichito fue la bendición y sigue siendo. Este es Rhodolia cardinalis. Rhodolia cardinalis salvó a Estados Unidos, a California, de este problema. Tan solo con 520 individuos, todo California fue controlado gracias a este bichito. Entonces, por eso nosotros lo trajimos. Hoy en día trabaja en todas las latitudes, está muy lindo, es un bicho pero sumamente majestuoso. Miren, es tan eficiente, ay, carajo, qué burro. Miren, que pone sus huevitos hasta en el cuerpo de la queresa. Estos son huevos de este coccinélido. ¿Ve? Y las atacan en grupo. Son sumamente voraces, ¿no? Entonces, teniendo este controlador biológico, tranquilamente podemos sacudirnos del problema en escasos días. Escasos días. Si es que dejamos trabajar. No debemos interferir, no hacer aplicaciones indebidas. Estos son creados por aplicaciones indebidas. Bueno, me están diciendo que corra. Bueno, un auxiliar de ese bichito viene a ser esta mosquita. Esta mosca es Cryptochaetum iseriae. Es una mosca parásita. Mire cómo deja a la queresa totalmente agujereado, ¿no? Totalmente recontra muerta. Y se multiplica vertiginosamente. Entonces, ese dúo es infernal para la queresa. Es el caso de la mosca común, la nuda de los cítricos. Eso también ha tenido una trayectoria tremenda, ¿no? En todas las partes del mundo. En nosotros igual. Ha habido unos ataques severos de esta mosca, hasta que se trae a Cales noachi. Cales noachi es una avispa insignificante. Justamente cuando llega la secretaria, me dice, Armando, acaba de llegar el gringo, pensaba que era una persona. Entonces yo fui al hotel a recibir la Cales noachi. Era un frasco, ¿no? Me da el frasco y todavía me regala $10. Pensaba que era pues el conserje. Bueno, gracias. Pero es importante cómo 120 avispas que llegaron al Perú ha podido resolver todo este problema. Por muchos años, ahora no es problema esta mosca, gracias a la avispa esta. Esa es la avispa, ¿eh? Este es el Cales noachi, ¿no? Y uno encuentra las ninfas de la mosca y es seguro que está parasitada. Vamos a ver más parasitadas que sanas, ¿no? Entonces, es importante todos estos controladores biológicos.
Este es el caso de la mosca prieta, Aleocanthus boglumi, mosca prieta, mosca negra, pero pertenece a las moscas blancas, ¿no? Esto irrumpió en Tumbes. Igual que como en Tacna, que querían, ¿cómo se llama?, comprar productos, comprar tractor, comprar todo. Y la solución estaba en la misma planta. Vimos que tenía presencia de avispas. Entonces, mejor que contraten personas para que busquen las hojas con la mosca y lo pongan en recuperación. Con ese trabajo se desapareció y hasta hoy en día no ha trascendido de Tumbes ni no ha pasado fronteras. Pero fue una mosca que causó daño tremendo en México, ¿no? ¿Ve? Estas son sus posturas, son mosca negra pero de huevos dorados. Y este es el artista, este es, ¡ay caracho! Acá. Esta avispa es Encarsia, antes la llamaban Encarsia opulenta. Encarsia opulenta, como 60 años la llamaron Encarsia opulenta. Después de 60 años dijeron, no es opulenta, es Encarsia perplexa. Bueno, cualquier nombre que tenga, pero es una maravilla, ¿no? Bueno, los piojos harinosos, los chanchitos, también. Tiene una infinidad de controladores, pero ahí el controlador estrella es el Anagyrus pseudococci, ¿no? Entonces, crianza de Anagyrus pseudococci tranquilamente no resuelve el problema. Miren la cantidad de enemigos naturales que tiene, ¿no? Cryptolemus se trajo de Australia, me parece. No, pero no resolvió el problema. En cambio, Anagyrus, esta avispa, es la mejor. O sea, así cada especie tiene una infinidad de enemigos naturales. Entonces hay que aprovechar, pues, de ese equipo de controladores. Bueno, el Coccus hesperidium. Coccus hesperidium también es un problema provocado. Todavía hasta hoy en día vemos Coccus hesperidium. Pero es una especie, una quereza que tiene más controladores que sentimiento. Echar insecticida para Coccus hesperidium es por gusto, es echar agua al mar. Tiene enemigos naturales para ninfas, enemigos naturales para adultos. Solo lo único que se recomienda es amarrar la mano al agricultor. ¿Ok? Ya está, me voy. Discúlpame. Mire, justamente aquí tenemos un Encyrtus lecaniorum, es una avispa importada, ¿ves? Estas que parecen hormigas. Es magnífica. Trabaja en Coccus hesperidium, trabaja en Seissetia coffea, en Seissetia olea, en fin. Tiene una gama tremenda de acción en querezas globosas. Bueno. Como ven, pues, tenemos una infinidad de controladores. Les he llamado más que algunos nomás le he presentado. Tenemos una infinidad, pero hoy en día están desapareciendo. Están en proceso de extinción.